Capítulo 24. 1 de septiembre. Mientras el presidente de México dirigía un mensaje sencillo y profundo al país, yo me sentía triste. Me habían dicho que Coyoacán había sido la residencia de los inquisidores, y eso me hizo entender algunas de las sensaciones que pronto y sin razón aparente me invadían en mi casa situada en esa colonia de la Ciudad de México. López Portillo estaba entusiasmado con los hallazgos de petróleo en el subsuelo de la República, y en la sesión de la noche, el hermano me había confesado que él había intervenido en su descubrimiento. Yo se los di, Jacobo. Bueno, más bien, corrigió Cuauhtémoc, mi padre se los dio. Desesperado por las vibraciones de mi casa, probé una técnica budista de meditación que consiste en repetir en voz alta un mantra compuesto que dice Nam Myo Renge Kyo. Su traducción aproximada es devoción en cuerpo y alma a la ley mística de la simultaneidad de causa y efecto a través del uso de vibraciones. Me lo había enseñado una de las pacientes operadas por Pachita. Al probarlo, me di cuenta de que encerraba el secreto de la permanencia en un estado de amor. Encantado por la experiencia, comuniqué el uso de la técnica en el seminario de la investigación de la tarde, y todos mis colaboradores decidieron probar su efecto. Llegué a la casa de Pachita y me encontré al hermano dando consultas. Una ancianita se quejaba de insomnio y nervios. Cuauhtémoc le preguntó la razón de su dificultad y la mujer confesó su tremenda preocupación por uno de sus hijos. «Va a la escuela», dijo entre sollozos, «y casi no lo veo. Se me parte el corazón». El hermano esperó a que se calmara y la aconsejó. «Mira, preciosa, tú estás ligada a la tierra por ese amor, pero debes recordar que solo puedes ofrecer tu cariño si te encuentras en un estado satisfactorio de salud. Debes cuidar tu carne porque si la descuidas, el amor que deseas para tu hijo no se lo vas a poder ofrecer». El siguiente enfermo era un gigante de casi 2 metros y más de 100 kilos de peso. Se acercó al hermano y no pronunció palabra alguna. Cuauhtémoc miró su pecho y lanzó una exclamación de asombro. «Mi pequeño», le dijo, «espera en el patio, que hoy te vamos a operar de eso que tienes en tu pecho». La primera operación fue de un tumor cerebral localizado en el tálamo de una bella joven. Su pelo brillante enmarcó su cara y se extendió en abanico al acostar la boca arriba sobre la cama de operaciones. El hermano me pidió sostener la cabeza de la joven mientras penetraba el cerebro por la frente. La operación fue sumamente impresionante y yo justifiqué los gritos de dolor de la muchacha. El cuchillo de monte abrió la frente y tras apartar el hueso frontal, dejó al descubierto parte del lóbulo frontal. Era muy extraño que, a pesar del dolor de cabeza de la joven, permaneciera inmóvil. La misma inmovilidad la había observado en casi todas las operaciones. Los enfermos podían gritar, temblar y sudar de dolor, pero no se movían a pesar de la obvia estimulación de reflejos involuntarios. Candelaria me había dicho que cada operado era colocado en un aparato especial, y al ver la operación de la muchacha, entendí que no había otra posibilidad para explicar la ausencia de movimientos intensos e involuntarios. De hecho, la descripción para el aparato de la cabeza coincidía con la de un esterotáxico, para humanos, pero de cristal, en lugar de acero. La siguiente operación también fue de la cabeza, pero ahora de un tumor cerebeloso, que el hermano extrajo en menos de 2 minutos. Durante la siguiente operación me di cuenta que empezaba a ver una mujer de unos 30 años. Fue traída al recinto, se quejaba de terribles dolores de su espalda. Sus riñones funcionaban pésimamente, y Cuauhtémoc había decidido injertar un par de esos órganos. Le descubrí la espalda, y con un algodón empapado en alcohol, limpié la superficie. El hermano abrió el costado derecho, y después el izquierdo. Las heridas eran gigantescas, y brotaba sangre de las mismas. De la mesa adjunta a la silla, el hermano tomó 2 masas rojizas
que identifiqué como riñones. Colocó uno sobre la incisión de la izquierda y el otro sobre la derecha. Algo succionó los dos riñones, y poco a poco fueron penetrando a través de las heridas. Yo, colocado a 10 centímetros del riñón derecho, observé su movimiento lento y constante, abandonando la superficie externa de la piel e internándose en la cavidad corpórea. Un sonido sibilante acompañó el movimiento, y mi asombro se completó viendo cómo las heridas se cerraban por sí solas. No pude reprimirme y empecé a decir que aquello era increíble, fantástico, extraordinario. Sentí que a pesar de haber visto mucho, jamás dejaría de asombrarme, y di gracias a Dios por los portentos que atestiguaba. Coloqué algodones sobre las marcas de la herida, y con la ayuda de Armando, vendé a la mujer. De pronto Cuauhtémoc me dijo algo ininteligible, y tuve que pedirle que me lo repitiera. Por fin entendí, que me decía que el siguiente enfermo era un daño. Un hombre fornido ocupó la cama. Mientras nos preparábamos para la operación, Memo llegó a decir que un enfermo que iba a ser operado del cuello estaba sumamente nervioso y que a escondidas se había tomado un calmante para los nervios. «Se va a debilitar», dijo el hermano. «Quiero ver qué es lo que se tomó, pues puede ser peligroso operarlo con la droga en su cuerpo». El daño del hombre estaba localizado en su abdomen. Cuauhtémoc abrió 15 centímetros del mismo y empezó a buscar con la punta del cuchillo. Después de girar y forcejear con este, tomó mi mano y la colocó sobre un pedazo de un sólido rasposo y de una morfología compleja. «Mira, Jacobo, para que lo escribas en tu libro». Yo sentí esa cosa y pregunté si debía sacarla con mi mano. «No», me contestó el hermano, «yo lo haré». Armando trajo un papel negro en el que se colocó el daño. Mientras eso ocurría, el hombre rezaba en voz alta y agradecía a Dios por su salvación. La siguiente enferma fue operada de su columna. La intervención fue similar a las que ya he descrito del mismo tipo. Huesecillos alargados fueron incrustados entre las vértebras, y pude palpar uno de ellos. Era complejo y su forma recordaba a la de un caracol cónico. Cuauhtémoc decidió operar al enfermo del cuello. «Es mejor no tener compromisos», me dijo mientras incrustaba el cuchillo y extraía un tumor del cuello del hombre. El paciente se veía relajado, y era obvio que su aparente calma era artificial. Al final de la sesión, Cuauhtémoc se despidió de todos, y antes de regresar a Pachita, una entidad distinta habló. «Hermanos», nos dijo, «pronto todos dejarán sus cuerpos, pero mientras eso no suceda, deberán recordar que su obligación es ayudar y dar amor a todo aquel que lo necesite». Después de decir aquello, se despidió, y Pachita volvió a ocupar su cuerpo. Capítulo 25. Vibraciones. Pachita me había pedido que le leyera el libro que estaba escribiendo, y yo le había prometido hacerlo en cuanto estuviera lista la transcripción a máquina. Me sentía muy satisfecho de estar terminando el volumen, y al releer algunos capítulos me asombré de la dificultad que me había costado escribirlo y de la sensación completamente contraria a la que tenía al leerlo. «Parece que fue fácil», me dije a mí mismo bromeando. La mañana del viernes fue atroz, y solo hasta las 4 de la tarde empecé a sentir luz y optimismo. No sabía el porqué de mis súbitos cambios, y solo sentía que algo más allá de mi comprensión y control me afectaba. Durante el seminario, hablamos de lo extraordinario de los sueños, y nos preguntamos si acaso nosotros mismos no éramos el sueño de alguien, quien al despertar nos destruiría. Llegué a la casa de Pachita a las 6 de la tarde, y me encontré con el patio repleto de enfermos. Prácticamente nadé en medio de toda esa gente, y con trabajos pude llegar al recinto. A pesar de que ya me sentía mejor, sin todavía entender lo que me había pasado en la mañana, el ver a Pachita y oír al hermano me convencieron de que mi estado de conciencia no era el óptimo. Quiero decir que amo a esa mujer y admiro a Cuauhtémoc, y el verlo y sentir lo que siento por ellos me hace entender que todavía no logro sentir lo mismo cuando veo a cualquier ser humano, y eso no es correcto. T era un incrédulo, y nunca había participado en las consultas y operaciones.
Vivía con Pachita, quien lo había traído de Parral por una situación desesperada. Me asombré de verlo en el recinto y supuse que por fin se convencía de la existencia de Dios. Trajeron una lista de las consultas. Eran 35, y yo me preparé a permanecer todo ese tiempo junto al hermano. No puedo describir los casos, aunque debo decir que la capacidad de involucración del hermano con cada uno de sus pacientes no parecía tener límites. Era toda una enseñanza, ver su magnífica entrega de ternura, aliento y luz a cada uno de todos sus enfermos. Una muchacha que había viajado desde el norte de la República entregó un huevo al hermano. Tenía un malestar en un ojo, y éste la limpió, y después colocó el huevo en el altar y no lo tiró, como siempre lo hacía, en un basurero que era colocado ex profeso para cumplir ese menester. «Regresa a tu choza, y con las medicinas que te he dado, te curarás», le dijo a la muchacha en un tono dulce. Le pregunté por qué lo había colocado en el altar, y no lo había tirado, y su respuesta fue una sonrisa enigmática. «Seguro quiere sacar una vista». Pensé recordando el procedimiento de don Lucio, utilizada para diagnosticar y que consistía en verter el contenido del huevo en un vaso de agua para ver las formaciones y señales de yema y clara. Un señor de edad, sonrisa inocente y andar dulce, fue llevado en presencia del hermano. 2 hijos del enfermo hablaron por él, mientras éste pedía una silla para sentarse. «Los doctores», empezaron diciendo, «dicen que tiene agua en su cerebro y no nos dan esperanzas. Nuestro padre nació en Damasco y queremos que viva». Cuauhtémoc observó la cabeza del enfermo y después tocó su vértex. «No tiene agua, sino un tumor. Si lo desean, tráiganlo dentro de 8 días y se lo sacamos». La siguiente persona era una mujer morena, de porte orgulloso y mirada profunda. Al verla, el hermano lanzó una exclamación de sorpresa, y yo sentí que reconocía en ella a alguien del pasado. Se lo pregunté y por alguna razón su contestación me estimuló una imagen en la que creí reconocer a su amada cuando era rey. Una mujer acompañada por su esposo, quien no cesaba de temblar ni por un instante. «Tiene Parkinson», dijo la mujer. El hermano se sentó en su silla y se puso a observar los movimientos involuntarios del hombre. Su tendón de Aquiles está conectado con sus partes temblorosas. Si aquello era una metáfora, yo no la entendía. Al salir el paciente, comenté que los núcleos lenticulares en su cerebro debían estar descargando en forma incontrolable, y Cuauhtémoc asintió con un movimiento afirmativo. La siguiente paciente era una vieja amiga mía de Tepoztlán. Sus ojos despiertos y brillantes relucían una vida interna de la máxima intensidad. Se quejó de tristeza y el hermano le habló de su belleza y del esplendor del mundo. «Cada día es un milagro, y es todo lo que se necesita para hallar felicidad. Tú eres la escogida y debes saber que contienes la semilla del despertar». «Yo lo sé», decía la mujer mientras las lágrimas asomaban en sus magníficos ojos. «He tenido señales, pero ahora estoy confusa». «Nada de eso, mi pequeña. Recuerda lo que te digo y volverás a la senda». Al salir, me volteó a ver y sentí el impacto de las palabras que había escuchado, y un saludo. En ese momento entró Enrique y saludó al hermano. Este lo regañó fuertemente. «He dado la orden», le dijo, «de que se respetara la lista de pacientes, y tú has permitido el desorden». Se refería a las primeras consultas, las que no estaban en las listas. Enrique salió cabizbajo, y volvió a entrar acompañado de Memo. Dice el Grillo, así apodaban a Enrique, que su mamá ya no lo quiere, y que el hermano solo lo regaña. Mientras Memo decía esto, abrazaba a su hermano como queriéndolo proteger. «Es cierto», dijo Enrique, con voz entrecortada, «yo solo vine a saludarte y tú me regañas. Mira, mi pequeño, el orden es el orden y tú debes dar el ejemplo». Había terminado las consultas cuando un ayudante, se acercó al hermano. «Una pareja de Nicaragua ha venido a consulta. Tienen problemas muy fuertes y desean verte. Diles que pasen, mi cariñoso». Una mujer rubia, alta, muy bella, acompañada de su esposo, se acercó al hermano. El hombre habló en el nombre de ella. «Mi mujer», dijo,
Tiene miedo de que le hayan hecho un trabajo cuando visitó Brasil. Tenemos problemas muy graves. Y ya no soportamos lo que sucede entre nosotros. Nos amamos, pero cada vez que hacemos vida marital, ella se siente muy mal, y a mí me dan deseos de agredirla. Íbamos a tener un hijo, pero ella no lo soportó y se pegaba en el vientre hasta que abortó. Mujer, llamó el hermano a la mujer. ¿Tú sueñas con agua o que vuelas? A veces, contestó ella. ¿Sientes como que algo se apodera de ti y te descontrola? Sí, así siento. Yo empecé a entender y recordé que, al entrar al recinto, la cabeza de la mujer había golpeado un crucifijo que estaba en la entrada. Aquello me había asombrado, y ahora comencé a comprender. Súbitamente Cuauhtémoc pidió su cuchillo. Fue una orden rápida y cortante. Volteé a verlo y me fijé que miraba en dirección a la entrada del recinto. Fijé mi atención en esa dirección, y de pronto vi cómo las cortinas se separaban. Todos vieron lo mismo, y en un santiamén nos colocamos a los lados del hermano, esperando la entrada de algo, mismo que poseía a la mujer. En absoluto silencio, con los músculos tensos, la vista fija en la cortina y el hermano sosteniendo su cuchillo, permanecimos inmóviles y expectantes. De pronto el hermano comenzó a silbar una tonada extrañísima, y después dijo que el espíritu obscuro no se había atrevido a enfrentársele. Sabía que no podía conmigo y se fue. Tú, mujer, dijo llamando a la rubia, ¿qué sentiste? Un escalofrío. Mira, te hicieron un trabajo terrible, y son muy poderosos. Le voy a indicar a P lo que debe hacerse, y eso lo salvará a ti y a tu compañero. La pareja salió y Cuauhtémoc llamó a P. Quiero saber si puedes comprometerte a realizar el trabajo. Deberás ir a una montaña y hacer unas cosas que después te indicaré. Necesitamos 6 limpias rigurosas. La entidad posee a la mujer y mató a su hijo. Sé que tu mujer está encinta y debes evitar que esta mujer se le acerque. ¿Tomas la responsabilidad? Sí. Muy bien. Y ahora, llévalos a su casa y ten mucho cuidado en el camino. Cuauhtémoc llamó a Memo y también le dio instrucciones. No permitas, le dijo, que mi carne realice ese trabajo. Ayuda a P y que el Señor los guíe. ¿Habéis entendido? Sí. Iban a empezar las operaciones, y el hermano pidió hablar con Gema, la hija de Pachita. Nos pidió salir a todos y alcancé a oír un diálogo muy emocional. Después entré yo y le pregunté a Cuauhtémoc acerca de mis sensaciones de la mañana. ¿Es que quizás tengo algo mal en mi cuerpo o estoy cometiendo algún grave error? Lo que te sucede, me contestó después de barrer mi cuerpo con su mirada. Lo que te sucede es que cada día adquieres más sensibilidad y ahora estás detectando las señales de la próxima hecatombe. Por un lado me sentí tranquilo y por el otro inquieto. ¿La próxima hecatombe? El hermano ya había mencionado a esta, y parecía estar convencido de que pronto sucedería algo terrible. La primera operación fue de una muchacha ciega de su ojo izquierdo. La lateralización era manejada en forma muy especial por el hermano. Si el mal estaba en un lado, trabajaba con el otro, y en este caso en particular no fue la excepción. Me recordó las primeras operaciones de focos epilépticos, en las cuales los investigadores se sorprendían con las apariciones de focos en el espejo, traslados del hemisferio cerebral sano al enfermo. Tomé la cabeza de la muchacha e inmediatamente me sentí sumergido en una sensación muy placentera. Era ella o la energía que el hermano le enviaba, y yo en medio sintiendo una felicidad muy especial. La joven no se quejó mientras el cuchillo y el dedo pulgar de la mano de Pachita penetraban en su ojo sano. Armando prendió una lámpara de mano, y la muchacha anunció que veía con claridad. Una pareja entró después. La mujer parecía japonesa, y ocupó la cama. Tenía un problema de sordera en un oído. El hermano pidió el cuchillo, y la mujer empezó a temblar y a respirar alocadamente. Parecía a punto de desmayarse, y era tal su nerviosismo que Cuauhtémoc decidió no operarla. El padre E había traído un sacerdote que tenía una hernia en la ingle.
Mientras lo preparábamos para la operación, T observaba con tal atención y sorpresa que parecía que sus ojos se saldrían de sus órbitas en cualquier momento. Cuando el cuchillo penetró en la ingle, el hermano pidió luz, y la sorpresa de T llegó a su clímax. «¿Eres de otro mundo?», le decía al hermano. «¿Cómo puedes hacer esto?». «Pregúntale a Jacobo. Él es el escritor y te lo puede decir». «Yo no sé cómo lo hace. Mejor pregúntale a Dios», le contesté. «Pero Dios no existe», dijo T, con voz quebrada. «Si Dios no existiera, esto no sería posible», intervino el padre. «Pero yo no veo ni siento a Dios», continuó T. «Simplemente no lo puedo ver». «Deberías estudiar la forma en que Aristóteles llegó al conocimiento de Dios. Quizás eso te permitiría comprender», dijo el padre. «Pero Aristóteles era un ignorante», le confesó T. «Y su definición de el hombre como ave implume lo comprueba». El hermano seguía operando y de vez en cuando sonreía, seguramente atento a la conversación entre T y el padre. Por fin terminó y vendamos al sacerdote. Yo me sentía tan energetizado y seguro de mí mismo que empecé a platicarles acerca de mis nuevas investigaciones. En el laboratorio les dije con voz confiada: «Estamos demostrando que el cerebro humano puede crear una fuerza antigravitacional, y eso siempre sucede cuando ocurre un proceso de unificación informacional, que podría definirse como una expansión de conciencia». «Eso me gusta mucho», me dijo el hermano. «También», continué yo, «hemos visto que existen niveles ascendentes de concentración informacional y que tanto el cerebro como el espacio están organizados en forma convergente, de tal forma que se puede concebir la existencia de puntos infinitesimales de contenido, la información total del universo. A esos puntos los hemos considerado como pertenecientes a un espacio de elevadísima sinergia, ocurriendo en ellos fenómenos muy interesantes». Cada vez me emocionaba más y no sabía si todos me entendían, pero continué. «En un espacio de alta sinergia es tal la unificación que se trasciende el tiempo y el mismo espacio. Allí existe una máxima redundancia informacional y un alejamiento o quizás inversión de la fuerza gravitacional. Cuando un cerebro alcanza estados de elevada conciencia, también trasciende el espacio. El tiempo y la gravitación afecta el espacio que lo circunda, creando una fuerza antigravitacional. Al menos eso indican nuestros resultados experimentales». «Eso sería», me interrumpió el padre, «la evidencia de un contacto con Dios». «Exactamente», le dije yo. «Eso me gusta mucho», volvió a decir el hermano. «No recuerdo las siguientes operaciones, solo sé que al final hubo una extracción de un daño, y cuando el hermano se despidió de nosotros, una entidad penetró al cuerpo de Pachita y agredió a Armando, rompiendo unos billetes que éste le había entregado. Por fin Pachita retornó, y T quiso averiguar si la persona que había roto los billetes y Pachita tenían conciencia uno del otro. «Pachita», la llamó. «¿Te acuerdas lo que hiciste?». «¿Qué hice?». «Pachita, por favor», continuó T, «rompiste unos billetes». «Yo no rompí nada. Tú estás gafado». Capítulo 26. Entre la justicia y la rueda de la fortuna. Cuando entendí la diferencia entre el bien y el mal, y me percaté de que existían seres humanos que viven sin reconocerla, supe que el mundo de las conciencias puede estar separado del ser, a pesar de que este último es el verdadero, el que decide. Mis concepciones teóricas me llevaban hacia la consideración de que, de la misma forma en la que un espacio de máxima sinergia, la redundancia es óptima, así, en el último paso, el ser pierde su individualidad y es igual para todos. La conciencia, en cambio, es individual. Entre la rueda de la fortuna, o sea, el desconocimiento del bien y el mal, y la justicia, o sea, el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, se encuentra la fuerza. Desde la inmadurez hasta el conocimiento se requiere la energía. Quien desee penetrar a la realidad de las certezas y a la sincronicidad consciente debe adquirir fuerza.
De otra forma sobrevive la confusión, la tristeza y el olvido. Dicen que el estado adulto implica la aceptación de la división intrapsíquica y la coexistencia de varios niveles de conciencia. Pienso que la coexistencia y la división antes referidas son partes de un proceso, pero no la verdadera identidad. Esta es indivisible y no acepta debilidades como partes esenciales de su verdadera naturaleza. Sé que Cuauhtémoc y Pachita son dos entidades separadas en el nivel de la conciencia, pero unidas en el nivel del ser. Que la verdadera identidad es el ser, y mientras éste no se alcance, es necesario amar el proceso. La aceptación de la coexistencia de varios niveles de conciencia, o en términos budistas, de los 10 mundos como esencias, lleva a la dispersión y al olvido. La aceptación de su realidad como proceso, sin el olvido de la verdadera identidad, lleva al desarrollo, sin el peligro de perderse en la dispersión. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la individualidad, ni lo encara en una forma tal que su desarrollo lleve a aclarar el momento en el que aparece. Un ejemplo de la dificultad de establecer el umbral de la creación de la vida propia es el nacimiento de un bebé. Dos seres humanos se enamoran y conjugan sus energías. Pronto en su interacción se comienza a crear un tercer elemento emergente. En cierto nivel de su relación, la propiedad emergente creada comienza a interactuar con la mancuerna original, y si el proceso continúa, en un nuevo ser se materializa. La individualidad seguramente se alcanzó antes de la materialización. ¿Pero cuándo? Con estas interrogantes llegué a la casa de Pachita. Desde el primer día que la vi, me impresionó mucho la joven de facciones bellísimas que en una operación convencional había sido sobreanestesiada y descerebrada. En silla de ruedas, inmóvil, sorda, muda y ciega y sin control motor, había sido llevada con Pachita. Después de una docena de neurólogos y otros tantos especialistas en otras áreas la habían desahuciado, Cuauhtémoc decidió reconstruir el cerebro de la joven, y en una serie de 10 operaciones, de las cuales yo había estado en las últimas 4, había logrado devolver el control esfinteriano, la vista, el oído, la capacidad de tenerse en pie, y últimamente las primeras señales del lenguaje verbal. Injertaba porciones de corteza y de estructuras subcorticales en el cerebro muerto de la joven. Ante mi asombro y la felicidad de los padres, que día a día la veían crecer, recuperarse y volver a ser ella misma. Esto último, sin embargo, me preocupaba sobremanera. Y en esta ocasión, al ver que los padres de la joven penetraban con su hija al recinto, decidí preguntarle al hermano. «Hermano», le dije con curiosidad, «cuando la niña se recupere, ¿cómo será su conciencia?» «La misma de antes, mi cariñoso hermano», me comentó. «Pero entonces», insistí yo, «¿la conciencia no emerge si no se conecta?» «Por supuesto», dijo Cuauhtémoc, «el cerebro es solo un medio para establecer la conexión». Durante años, yo me había preguntado acerca de las bases neurológicas de la experiencia y había llegado a la conclusión de que ésta aparece como resultante emergente de la interacción de dos campos energéticos, por un lado el neuronal y por otro el asociado con la estructura del espacio. El postular una propiedad emergente satisfacía el salto dimensional que implica pasar de la actividad neuronal a la experiencia. Sin embargo, la conclusión me había dejado insatisfecho y falto de recursos para explicar ciertos fenómenos. Por fin, desesperado por una solución y poco antes de conocer el trabajo de Cuauhtémoc, ya había considerado que la experiencia y la conciencia no eran producto emergente, sino causa y primer dato. Lo que el hermano me decía ahora estaba de acuerdo con la última consideración. El sistema nervioso como antena de la conciencia o como lente a través de la cual se construye la realidad. Era la conclusión que no se escapa. Esto no invalida el postulado de interacción energética, pero sí indica que su flujo direccional no era de la actividad neuronal hacia la experiencia y la conciencia, sino de esta última hacia la actividad cerebral. Así se podía aceptar la existencia de conciencias fuera de cuerpos orgánicos,
por ejemplo Cuauhtémoc, y de cerebros capaces de establecer un contacto con tales conciencias, por ejemplo Pachita. Lo asombroso y extraordinario era la derivación lógica hacia la conciencia personal. Quiero decir que mi conciencia, como la de cualquiera que lea esto, existe fuera de nuestros cuerpos, independiente y libre, y que nuestros cerebros establecen un contacto con ella, y nos dan la sensación de poseerla internamente. Tal es la conclusión, cierta y asombrosa. Durante una de las consultas, una mujer se había quejado amargamente de permanecer en un estado de quietud constante y de incapacidad para llegar a la tranquilidad. El hermano le había recetado orégano, y después me había dicho que esa hierba era magnífica para los nervios, pero también había dicho otra cosa que dentro del contexto de la independencia de la conciencia era clara. Necesitas impulsar tu desarrollo, necesitas aprender a desarrollarte, le había dicho a la mujer. En la escuela chamánica mexicana, tal consideración, el desarrollo, es aplicada en forma muy específica. Se refiere a la adquisición de la habilidad para salirse del propio cuerpo. En realidad, toda escuela de impulso a la espiritualidad posee técnicas para realizar precisamente lo anterior. El yoga, la meditación, etc. hablan de lo mismo. El desarrollo implica la adquisición de fuerza y luminosidad. Se considera que existe luz y que una persona en el camino espiritual debe impulsar su luz y expandirla. Uno de los efectos de la adquisición de luz es la capacidad de desprenderse de lo orgánico. Otro efecto es la comunicación directa con otros niveles de realidad y conciencia. Así, mientras descansábamos después de una operación, el hermano había volteado a verme y me había dicho que en el tiempo que estábamos viviendo pululaban muchos espíritus de luz, cuyo deseo era encontrar seres humanos preparados para oírlos. Deseaban manifestarse, me dijo, con mucha seriedad. Y buscan, continuó. Sé que ya tienes suficiente luz para ver. Si el desarrollo implica el aprendizaje para salirte del cuerpo, la luz que implica. Por supuesto que, como todo, la luz es el sentimiento. Reconozco con toda claridad cuando tengo luz y cuando no la tengo. Siento además lo mismo con respecto a otras gentes. Quiero decir que cuando alguien habla conmigo o simplemente se me acerca, sé si tiene luz o si está en obscuridad. Al principio no podía diferenciar si era yo o la otra persona, si era luz o obscuridad, o cualquier otra cosa, pero ahora lo sé con certeza. El saberlo y sentir la luz, sin embargo, nada dice acerca de lo que verdaderamente es. Escuchen ahora esta consideración de Cuauhtémoc. A veces, me dijo a la mitad de una operación de riñones, a veces el espíritu todavía está cerca de un cuerpo, que parece muerto. Está allí, y si uno es capaz de ver, puede preguntarle, y si al preguntarle contesta que todavía desea que el cuerpo viva, uno puede darle luz, y si ayuda, el sujeto se restablecerá. Esto último me lo dijo después de ver a la niña sobreanestesiada. Me dirán lo que quieran, dijo el hermano, pero para mí esta niña estaba muerta. Sin embargo, continuó, su espíritu no quería irse, y por ello se recuperará. Un niño, Rubén, tenía malos sus 2 riñones y un testículo. El hermano le injertó 2 nuevos riñones y le curó su testículo. A la mitad de la operación le dijo, Rubén, acuérdate que tú me dijiste que querías vivir. Tú era el verdadero Rubén, y la operación era luz para el cuerpo. Todos tenemos luz, le había dicho Cuauhtémoc a una mujer. La luz se concentra en las palmas de las manos. Y cuando uno se frota una palma contra la otra, la luz aparece e inclusive se puede repartir. ¿Qué es, pues, la luz? Las palmas hacia abajo, colocadas a la altura de las rodillas, significan un contacto con la tierra, la luz y el agua. Busca un lugar tranquilo, me decía Cuauhtémoc, y siéntate como te digo, y verás que vendrán a darte conocimiento. Ya tienes suficiente luz como para conectarte, y en cierto momento sentirás que tu boca habla palabras sobrehumanas. Sentirás que existe un nuevo ser en tu interior. Sé que ya tienes suficiente luz para pasar de la rueda de la fortuna a la justicia. Suficiente luz para ver.